Bien, ahora vamos a comenzar ya la primera grupo funcional que vamos a ver, el doble enlace en los alquenos. Estos alquenos se caracterizan por un doble enlace carbono-carbono. Recuerden que la hibridación es sp2, la geometría trigonal planar, eso es muy importante. Y eh, aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, el etileno, el alfa-pineno o el beta-caroteno, en donde vean la gran cantidad de dobles enlaces, que es lo que permite que tengan una gran coloración, como vamos a ver más adelante. Uno de los principales productos industriales es tanto el etileno como el propileno. Vean que el etileno es el nombre común del etano, el propileno el nombre común del propano. A partir del etileno se puede producir todos estos compuestos, el etanol, el etileno, el dicloruro de etileno, el acetaldehído, el ácido acético, el óxido de etileno, el acetato de vinilo, el polietileno, el cloruro de vinilo. O sea que básicamente todo esto es el corazón de lo que es la química tradicional, de la química industrial. Se hacen los productos a partir de estos compuestos. También del propileno, el alcohol isopropílico, el óxido de propileno, el polipropileno o el cumeno. Todos estos se obtienen a partir del propileno. Como les digo, todos estos productos son como comodidades, se les llaman, o sea, productos básicos para la industria química. Los alquenos se obtienen a partir de la ruptura térmica de alcanos. A este se le llama el cracking térmico, es el nombre con que se conoce en la industria, en donde alcanos de 2 a 8 carbonos se rompen con vapor a 850 a 900 grados Celsius, y lo que se producen, vean que es etileno, propileno, butileno y hidrógeno. Entonces este es un proceso de reformación, ya que el petróleo es rico en alcanos, casi no tiene alquenos, y entonces al hacerlo reaccionar con este vapor se producen los alquenos. Fíjense que este es un proceso que produce tanto dinero como la extracción del petróleo. La reformación de los alcanos para dar alquenos, se producen productos que tienen muchísimo valor, y entonces tener como patentes de catálisis para obtener alquenos de diferentes tamaños es algo sumamente valioso. Aquí vemos el ejemplo en donde el butano a 900 grados Celsius, lo que sucede es que se rompe y forma dos radicales libres de etileno. Estos dos radicales libres luego pierden un hidrógeno para generar el etileno, liberando hidrógeno. También este hidrógeno es muy importante, ya que saben que se espera que la obtención de energía se haga dentro de poco tiempo a partir de quemar hidrógeno en presencia de oxígeno, generando agua. También tenemos el grado de insaturación. Fíjense que el etano está totalmente saturado. Todos los carbonos llevan enlaces con los hidrógenos la mayor cantidad. La fórmula molecular de un alcano es CnH2n más 2. O sea, si N2H sería 2 por 2, 4, más 2, 6. Noten aquí los 6 hidrógenos. Entonces, cualquier pérdida de hidrógenos lo que nos va a llevar es a moléculas insaturadas. Para el caso del etileno, que lleva un doble enlace, y si notamos C2H4, entonces ha perdido dos hidrógenos, está insaturado en dos hidrógenos, lo que nos podría indicar la presencia de un doble enlace. Aquí, para el hexano, su fórmula molecular sería C6H14, o sea, la molécula totalmente saturada sería con 14 hidrógenos. Si nosotros tenemos C6H10, vean todas las posibles estructuras que podríamos tener. Podríamos tener una cadena de 6 carbonos con dos dobles enlaces, un ciclo con un enlace doble. Noten que al cerrar, al formar el ciclo, entonces ahí ya perderíamos dos hidrógenos, un biciclo, realmente sí, un biciclo, y un triple enlace. Entonces, no es que el grado de saturación nos dé una información completa de cuál es la estructura, pero sí que nos orienta a ver cuál es el tipo de enlaces. O sea que podría ser, si tenemos vean que hay 4 hidrógenos perdidos, entonces tendríamos que esos 4 hidrógenos los podríamos explicar por dos dobles enlaces, un doble enlace y un ciclo, un biciclo o un triple enlace.
Ahora vamos a estudiar la nomenclatura de los alquenos, cómo nombrar los alquenos. Lo primero es que se debe de encontrar la cadena más larga que contenga el doble enlace. Aquí la cadena más larga es 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Fíjense que 1, 2, 3, 4, 5, 6 sería esta de aquí, pero no abarca el doble enlace. Entonces siempre se busca la cadena más larga que contenga el doble enlace. Luego, para numerarlas, se le da el número más bajo al doble enlace posible. Así comenzamos del lado de este extremo, 1, 2, mientras que si comenzamos del otro extremo, 1, 2, 3, 4. En el caso de que el doble enlace esté a la misma distancia de cualquier extremo, entonces tendríamos que 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sin embargo, numeramos siempre dando el menor número posible a las ramificaciones. Entonces comenzaríamos de este lado, 1, 2, 3, 4. Recuerden que lo que lo decide es el doble enlace, pero en este caso era igual comenzando de cualquier extremo. Y aquí tenemos para dar el nombre, entonces comenzando 1, 2, 2 hexeno. Fíjense que entonces se indica el número de carbonos mediante los prefijos normales. Ex nos indica 6 y la terminación ENO como de alqueno, entonces nos da la presencia de un doble enlace. Claro que el doble enlace podría ir entre cualquier carbono, por lo tanto hay que indicar la posición 2 hexeno. En este caso tendríamos que el doble enlace está en el carbono 3, en el carbono 2 un grupo metilo, entonces 2 metil, 3 hexeno. Aquí, que es el ejemplo de escoger la cadena más larga, la numeración para darle el menor número al doble enlace comenzaríamos de aquí, 1, 2, 3, 4, 5, es de 5, por lo tanto es un penteno. En el carbono 2 lleva un grupo etilo y hay que indicar en qué posición va el doble enlace. Entonces sería 2 etil, 1 penteno. Aquí siempre asignamos el menor número posible a los dobles enlaces. Noten que comenzando de cualquier lado, 1, 2, 3 y 4, los dobles enlaces estarían entre los carbonos 1 y 3. Sin embargo, lo que nos decide es que este grupo, esta ramificación está en este extremo, entonces numeramos 1, 2, 3, 4. Tendríamos 2 metil, 1, 3 buta, but, que nos indica 4 carbonos, y habría que ver que ahora hay dos dobles enlaces, entonces por eso di-eno, di indicando 2 y eno que lleva dos dobles enlaces. Claro, tenemos que indicar la posición de los dobles enlaces. También vean que la UPAC ha cambiado la nomenclatura, entonces este compuesto, de acuerdo a la UPAC tradicional, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sería un hepteno, un 3-hepteno, 2, 5 dimetil 3-hepteno. Pero ahora, fíjense que el 3, que es la posición del doble enlace, primero indicamos el tamaño de la molécula y hasta después el grupo funcional. Entonces lo que busca la UPAC ahora es que el número vaya exactamente detrás del grupo funcional. Por lo tanto, modernamente se debería nombrar 2,5-dimetilep 3-eno. Ustedes lo pueden nombrar de cualquier forma, ambas formas aún son utilizadas, entonces pueden hacerlo de la forma que les parezca más conveniente. En este caso, el compuesto sería 3-propil 1,4-hexadieno. Noten, en la posición de los dobles enlaces va antes que el tamaño de la molécula y hasta después el grupo funcional. Entonces, actualmente sería 3-propil hexa 1,4-dieno. Aquí algunos otros ejemplos. 1-metil ciclohexeno, indicando que el grupo metilo siempre en un ciclo, el doble enlace va en el carbono número 1, en caso de solo haber un doble enlace, por lo tanto no es necesario indicar cuál es la posición del doble enlace. Aquí tendríamos dos dobles enlaces, entonces 1,4 ciclohexadieno, ya es necesario indicar la posición de ambos, y en la nomenclatura UPAC moderna, ciclohexa 1,4-dieno. Como les digo, los números antes de los grupos funcionales. Y aquí 1,5-dimetil ciclopenteno. También existen muchos grupos de alquenos que son muy importantes, que definen las propiedades de ciertos compuestos. Por ejemplo, que sería el CH2 enlazado como ramificación, que se le conoce como el grupo metileno. Aquí este carbono es hibridizado de sp2
Vean que lleva dobles enlaces y luego lleva un enlace así, una ramificación, grupo vinilo. Y el enlace con que se uniría a la cadena principal está al lado de un doble enlace. Eso se le denomina cuando está al lado de un doble enlace, alilo. Entonces por eso el grupo alilo. Aquí algunos ejemplos del nombre sistemático, o sea, el nombre de IUPAC y el nombre común. Este sería el et, recuerden 2 carbonos, eno, en el nombre común etileno. Este sería prop, eno, prop 3 carbonos, eno que es un alqueno, en el nombre común propileno. Aquí este sería el 2-metilpropeno. Fíjense que siempre el doble enlace tendría que ir en el carbono 1, por lo tanto no indicamos. El nombre común es el isobutileno. Y este que es muy importante, bueno, el isobutileno es una sustancia industrial extremadamente importante. Ahora aquí, este es de 5 carbonos, se le conoce como el isopreno. Siempre se le llama el isopreno. El nombre IUPAC es 2-metil 1,3-butadieno. Ahora, vamos a estudiar la isomería cis-trans. Hay algo que considerar que se forma un doble enlace. Recuerden que el doble enlace va a ser un enlace sigma, que es por el traslape de los orbitales sp2, y también un enlace pi. Entonces el enlace pi es por el traslape de los orbitales p. Estos orbitales p, para que traslapen, tienen que estar totalmente paralelos. Si nosotros los distorsionamos algo, entonces ya el traslape es malo y se empieza a romper el doble enlace. Para el caso, si hiciéramos rotar el carbono 90 grados, entonces quedarían perpendiculares y en ese caso el doble enlace se rompe. Entonces no puede estar rotando el carbono, por lo tanto, un grupo en una cara de la molécula va a estar diferente que en la otra cara de la molécula. Tal como podemos ver aquí en el buteno. El 2-buteno tiene 2 derivados que son distintos estereoquímicamente, o sea, en la dirección tridimensional de sus enlaces. Tenemos el cis-2-buteno, en donde los 2 grupos metilo enlazados a los carbonos del doble enlace están en la misma cara. Vean este. Y el trans-2-buteno, en donde los grupos metilo están en caras opuestas. O sea, si lo viéramos de arriba, aquí miraríamos ambos grupos, aquí lo miraríamos uno únicamente. Hay que tener cuidado, siempre que un carbono con un doble enlace esté enlazado a 2 grupos idénticos, entonces no van a existir isómeros geométricos. Es necesario que esté enlazado a 2 grupos distintos. Como vean aquí, el carbono está enlazado a un metilo, lo que se busca son los carbonos del doble enlace, este carbono. Entonces, este carbono está enlazado a un metilo y un hidrógeno, 2 grupos distintos, hay posibilidades de que exista como isómero geométrico. Analizamos el otro y entonces también está distinto, va a existir como isómeros geométricos. Contrario aquí, en donde este carbono está enlazado a 2 grupos D, que son iguales, eso hace que no pueda existir como isómeros geométricos. Bien, por hoy hasta aquí lo dejamos, continuamos mañana.